Mira, tú no me tienes el pasaporte en la mano. Me pregunté por mi documento. Yo te entregué un pasaporte que chequea el 27 de mayo ahora mismo. Mírala ahí. Entonces, si yo le entrega, mira el visa está ahí. Usted me está preguntando por visa. ¿Cuántos visas tengo? ¿Cuántos visas tengo que tener? Ese no es visa. Léelo para que tú veas. Léelo para que tú veas. Mírala ahí. Léelo para que tú veas. ¿Tú crees que yo le voy a entregar? Él pasa, la foto mía, mira de este lado, esa es la visa. Entiende ahora. Yo te hablo como la gente, ¿verdad? Sí, como la gente, pero si yo te pregunto dónde está la visa. Él me pregunta dónde está la visa. Yo le digo, mírala ahí y mira la cheque. Y mira la cheque bien, mira. ¿Tú viste la cheque? El cheque el 27 de mayo. Yo lo digo el 27 de mayo. Escúchame a mí. Nadie está discutiendo contigo. Ahora escúchame a mí, grábame a mí que si yo estoy hablando, mira. Sí, no, está bien, nosotros está bien. Escucha y calla. Si yo te pregunto así, ¿y tu visa? Tú simplemente tienes que decirme, está ahí. Yo no tengo ese papel en la mano para saber si está ahí sí o no. Pero yo le entregué a él. Espérate. Yo le entregué Pero a él. escúchame, yo te estoy diciendo que me escucha a mí, no hable, escúchame a mí. Él la tiene, ¿verdad? Yo no. Tiene que decir, comando, está ahí. Pero si ustedes dos andan, están en la mano de él. Ahora tú vas a esperar que él te explica porque el documento está en la mano de él. A ti te gusta discutir demasiado. No es discutir. Dos jefes andan, tú me paras y documento moreno. Mira su documento. Ahora, él te va a esperar que tú leí el documento y va a ver si están chequeados o no están chequeados. Él no te espera que si está chequeado, me está preguntando por el cédula, por el carnecito o por otra vaina. Te pregunté No fuiste tú, él. Pero que está bien, si él te pregunta, tú le tienes que decir, mira, ahí es que está, mira. No, él tiene que usted explicar a él. Está bien, hermano, porque nosotros sabemos poner haitiano. No, entonces, si tú no sabes leer esto, ¿y ya que usted me está parando? Porque te tengo que preguntar a ti mismo. Entonces, y como yo soy haitiano, yo sabe leer la letra dominicana. Y ustedes me conocen muy bien, yo soy cañero que vende en el Edén. Ustedes me conocen muy bien. Aquí yo lo conozco a todos los militares. Militares que están aquí que no me conocen porque no me conocen. No estoy grabando. No estoy grabando. Tú tienes que dejar de discutir. No ese. Mira. Cuando, hay muchos policías que están abusando los haitianos con todo el papel en la mano. ¿Me entiendes? Si tú me preguntas el documento, te entrega, ustedes dos andan, espera que él te diga si él está legal o si no está legal. Escúchame. Él ni siquiera ha visto el papel y yo te digo, ¿y tu visa? Tú me dices a mí, nada más escúchame. Está ahí, pero no diga, tú no sabes leer, pero que yo no sé, yo no puedo saber si está ahí sí o no. Pero tú tienes que esperar a él que leerlo primero. Pero que ni abierto el pasaporte, papá. Él ni siquiera lo había hecho. Entonces decirme Entonces así. no te pongas a discutir, no te pongas bruto, porque tú te pones bruto con nosotros y que quede grabado ahí, tú te pones bruto con la policía. Sí, y me van a llevar legales y me van a llevar y me sueltan. Me fui para allá a agarrar un chofer de los patanos. Ahora todo el que me hizo, lo hizo a él porque ese dice legal. Ese cuesta $600. Yo lo chequeé a eso por $20 para venir para acá. Está bien, porque te están preguntando, mi hermano. ¿Quién más está peleando contigo? Porque ayer yo vi que como está maltratando a un niño de como 4 a 5 meses, como si fueran haitianos. Mira, a los militares aquí no leí la historia. Era yo. ¿Oíste? Pero los militares que están haciendo eso, los militares, porque cuando haitianos hizo una vaina, dominicanos no dicen, hay un haitiano malo, no, ellos no lo dicen así, ellos dicen los haitianos son malos. No son toques tan ilegales y no son toques malos también. Era yo. Pero el militar en la calle. Que si era yo. El militar en la calle. No, yo que si era yo. El militar en la calle.